Imagina la bajada. Maletas hasta el techo, niños detrás, el coche automático en D, y tú con esa calma falsa de vacaciones. En una curva llega un olor seco, químico, como a plástico caliente. Se mete en el habitáculo y te aprieta el pecho. Frenas suave para colocarte y el pedal responde raro. Primero firme y luego blando. Como si pisaras goma, el coche tarda en sujetarse y de golpe ya no estás conduciendo. Estás rezando para no estamparte. En este vídeo vas a descubrir el error silencioso que convierte una bajada normal en una trampa y cómo evitarlo con un par de decisiones simples que casi nadie aplica. Esto no es mala suerte, es un error tan común que lo hace 9 de cada 10 personas sin darse cuenta. Y cuando se juntan calor, peso y un puerto largo, el fallo no avisa a gritos, avisa en susurros. Quédate hasta el final porque te voy a contar la señal pequeña que aparece justo antes del punto de no retorno, la que casi nadie reconoce. A mitad del vídeo vas a entender por qué tu coche intenta ahorrar justo cuando más necesitas control, y después verás cómo usar el freno motor y el modo correcto de tu palanca para bajar con margen real. Suscríbete ahora y entra en el grupo de los que bajan con control, no con esperanza. Porque el día que el pedal cambie de tacto, ya no vas a tener tiempo para aprenderlo. Vale, vamos a ponerle nombre al enemigo, ese piloto automático mental de dejar la palanca en D y confiar en el pedal como si fuera un regulador invisible. Llegas arriba del puerto, ves la bajada y tu mano ni se mueve. D puesta, coche tirando por inercia y tú dando pequeños toques al freno para mantenerlo a raya. En tu cabeza suena lógico. Si el coche cambia solo, ¿para qué tocar nada? Pero ahí está la trampa, porque el coche no está priorizando tu seguridad, está priorizando el consumo. Una automática moderna está programada para una obsesión: mantener el motor a pocas revoluciones, lo más bajo posible, lo más suave posible. En llano eso es cómodo, incluso eficiente. En una bajada larga es justo lo que te deja vendido. Porque a esas vueltas tan bajas el motor no retiene casi nada. El freno motor no es magia, es simple resistencia. Cuando sueltas el acelerador y las ruedas empujan al motor, el motor se opone. Si el motor va dormido, esa resistencia es mínima. Y entonces toda la responsabilidad de frenar cientos o miles de kilos durante kilómetros cae sobre una sola cosa: las pastillas y los discos. Y los frenos no están pensados para estar trabajando sin descanso. Están hechos para frenar, soltar, ventilar, volver a frenar, no para ir acumulando calor como una plancha encendida dentro de la rueda. Lo peligroso es que durante un rato todo parece normal. El coche sigue trazando, tú sigues bajando, y por dentro el sistema se va saturando. Primero con un olor, luego con un tacto raro. Y cuando te quieres dar cuenta, el margen se ha encogido más de lo que creías. Suscríbete ahora, porque este canal está hecho para que no dependas de la suerte cuando la carretera decide apretar. Y si alguna vez bajas un puerto con gente que te importa, más te vale saber esto antes de necesitarlo. Cada toque al freno parece inofensivo. 1 segundo, 2, sueltas y sigues. Pero lo que estás haciendo es convertir velocidad en calor una y otra vez. Las pastillas muerden el disco, la fricción es brutal, y la temperatura sube como si tuvieras una plancha encendida dentro de la llanta. Si frenas una vez para una curva y luego dejas que el coche ruede, el sistema ventila y se recupera. El problema llega cuando ese patrón se repite sin descanso, curva tras curva, minuto tras minuto, porque el calor no se va, se apila. Y el primer aviso no suele ser una luz en el cuadro, suele ser algo mucho más traicionero, un olor seco que se cuela por las rejillas. Mucha gente piensa que viene de fuera, de otro coche, de la carretera, y ahí pierden el primer margen. Porque ese calor no se queda en el disco, viaja hacia adentro, se mete en el circuito y empieza a atacar al líquido de frenos, el fluido que convierte tu pie en presión en las ruedas. Ese líquido aguanta, sí, pero no es invencible. Con el tiempo absorbe humedad y eso baja su resistencia al calor. Así que cuando lo sobrecalientas durante una bajada larga,
puede hervir, de verdad. Y cuando hierve, aparece el enemigo invisible. Gas dentro del circuito. Un líquido no se comprime, un gas sí. Por eso el pedal cambia, por eso se vuelve esponjoso. Por eso tienes que pisar más y aún así el coche tarda en frenar. No es que tú estés pisando mal, es que estás apretando burbujas. Y a veces llega otra señal, un temblor fino en el volante o en el pedal, porque el disco se deforma con el calor extremo. El último aviso, el que ya no negocia, es que la distancia de frenado crece justo cuando más la necesitas. Ahí es cuando el puerto deja de ser una carretera y se convierte en una bajada que manda sobre ti. Suscríbete ahora y llévate esto contigo cada vez que veas una señal de pendiente, porque cuando el coche empiece a oler, ya no estás aprendiendo, estás pagando segundos. La salida es más simple de lo que parece, dejar de pedirle todo al pedal y obligar al motor a ayudarte. Eso es el freno motor. Hacer que el motor gire más alto para que la propia resistencia del conjunto retenga el coche y la bajada deje de empujar. En un automático esto suena contradictorio, porque siempre nos dijeron que el coche se encarga, pero justo en un puerto largo tienes que tomar el control tú. La idea práctica es esta. Antes de empezar a bajar, cuando aún vas estable arriba, cambias el modo para que la caja no se vaya a la marcha más larga. Si tu coche tiene modo manual, úsalo. Si tiene modo Sport, también sirve. Y si ves letras como L o B o posiciones que limitan marchas, esa es tu red de seguridad. No estás forzando nada, estás diciéndole al coche, no subas más, quiero retención. Ahora mira el tacómetro, no necesitas que el motor grite, pero sí que trabaje. En la mayoría de casos, un rango medio-alto ya te da esa mordida que te falta en D. Y de repente notas algo clave. El coche mantiene la velocidad sin que tú estés apretando el freno cada 5 segundos. Ahí el pedal pasa a ser un apoyo. Lo usas para ajustar antes de una curva o para una frenada corta, no para sostener la bajada entera. Y si piensas que esto gasta más, quédate con esta idea. Cuando bajas en granado y sin acelerar, el coche puede cortar el combustible, el motor gira por la inercia y tú ganas control. Ganas frenos fríos y ganas margen real. Suscríbete y conviértete en el que baja con técnica, no con costumbre. El día que vayas cargado y el puerto apriete, esa diferencia se nota en tu pulso. Y ahora viene la señal silenciosa que te prometí. Justo antes del punto de no retorno casi siempre pasa lo mismo. El freno deja de sentirse constante. No es solo que vaya hablando, es que notas dos tactos. Pisas y al principio parece normal y de repente se hunde un poco más, como si el pedal tuviera un segundo piso. Ese cambio, aunque aún frene algo, es el aviso de que el líquido ya está al límite y cada curva va a empeorar el problema. Si te pasa, no intentes ser valiente. Reduce velocidad como puedas con freno motor. Busca un sitio seguro y para. Deja que el sistema respire y se enfríe. La bajada no se domina con suerte. Se domina con decisiones simples, modo correcto, motor trabajando y freno solo para corregir. Y con eso, el puerto vuelve a ser carretera, no ruleta rusa.